Buenos días, hoy es martes 25 de marzo del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Vamos con el tema del debate, que es la comidilla de estos días. El debate presidencial, el famoso debate presidencial, que nos dejó a todos los ecuatorianos con un mal sabor, porque no se abordaron a fondo los problemas del país y las soluciones, sino más bien fue un intercambio de acusaciones, dimes y diretes, de ofensas, en fin. Para conocer cuál es el análisis, la lectura de ese debate presidencial, saludamos y damos la bienvenida al licenciado Francisco Escandón Guevara. Pancho, buenos días. Gracias por aceptar la invitación. Quisiéramos conocer cuáles son sus puntos de vista de ese famoso debate. Hola Jaime, a los tiempos en realidad que pasamos nuevamente por Radio Revista El Observador, quiero enviarle un fuerte abrazo y saludar a todas y a todas que nos miran y nos escuchan a través de la página virtual del Observador. A ver, me parece primero que debemos comprender algo. Los debates presidenciales, tanto en primera como segunda vuelta, es una cosecha, digamos, no tan vieja solamente a partir de la promulgación del Código de la Democracia que obliga a las diferentes candidaturas, en este caso presidenciales, a que comparezcan públicamente a plantear las propuestas de campaña. Y también, adicionalmente a de las propuestas de campaña, de sus planes de trabajo, que puedan ejercer este derecho democrático para que las personas que somos los votantes tengamos las facultades suficientes, los recursos suficientes para poder elegir de una forma adecuada. Es un mecanismo de responsabilidad social y también de control social. Pero lamentablemente, el debate que comparecieron los finalistas tenían una carga importante, subjetiva, diría yo, y objetiva a la vez, dentro de sus planteamientos. El uno es que llegábamos a un debate en donde las elecciones previas de primera vuelta electoral se trató de una elección muy polarizada, en donde el 88% de los electores, casi en partes iguales, votaron la mitad por la candidata del correísmo y la otra mitad por el candidato presidente. Y con esa carga objetiva en votos, subjetiva desde los condicionamientos de la polarización, implicaba en que lo normal, lo lógico, era cómo capitalizar los votos de los indecisos y los votos de las personas que votaron por otras opciones electorales diferentes al de los finalistas. Y esa carga de responsabilidad social es lo que no lograron llenar las expectativas ninguno los dos triunfadores de la primera vuelta, ninguno de los dos finalistas. Y lo que dejó de ser un debate en el que se planteen las propuestas para resolver los problemas urgentes que tiene el país y decirnos cómo lo van a hacer el cumplimiento de las ofertas electorales, y se convirtió efectivamente en un momento de desdén, de desdicha, de vergüenza nacional, un bochornoso espacio en donde primaron un conjunto de ofensas, de diatribas, de insultos, pero también de acusaciones opacas. Aunque también hay algunas afirmaciones que se hacen y que dan la razón a lo que eran sospechas de los ecuatorianos y ecuatorianas desde hace tiempo atrás, como de igual manera quedan otros sinsabores que es necesario y urgente que los organismos de control, los organismos de justicia puedan actuar de oficio. Caso contrario, la legitimidad de quien resulte ganador estaría cuestionada desde el momento mismo en que se siente en el sillón presidencial de Carondelet. Digo aquello porque da a entender, si es que hay acusaciones de vínculos de narcotráfico, si es que hay acusaciones de corrupción de un lado y de otro, y si hay acusaciones también de autoritarismo, de prepotencia, de tratar o intentar de captar las instituciones del Estado, que el momento mismo en que se siente en Carondelet, sea la candidata González o sea el candidato presidente Noboa, estarán efectivamente cuestionados y sin legitimidad política para gobernar los próximos 4 años. Pancho, usted dice que lo más grave
leyendo su último artículo publicado en las redes sociales sobre el debate, haciendo un análisis, usted señala textualmente, cito, fue una competencia de quién tiene más vínculos con la mafia. Gravísimo, ¿no? Evidentemente. A ver, es que la confrontación de ideas y la discusión política fue reemplazada por una serie de acusaciones e insultos que polarizan aún más el país. Yo creo que es necesario fijarnos sobre todo en que la intención o la táctica que pretendían de un lado al otro, que es que ganar los votos de los indecisos o los que votaron por otras opciones electorales, no fue efectiva, porque más bien al desarrollar un debate de esas características donde hay una confrontación personal o una especie de disputa o competencia de quién tiene menos vínculos con la mafia, de quién tiene menos actos de corrupción probados, de quién tiene menos intenciones de tomarse las instituciones del Estado, eso no logra seducir a los votantes indecisos o a quienes votamos por otras opciones políticas. Lo que sí ocurre es que vuelve fanáticos o hooligans, tomando en cuenta la argot futbolística a propósito que hoy juega la selección. Los hooligans son los que no tienen razón, sino más bien tienen una fe ciega. Y esa fe ciega, creo yo, que el 44% de los votantes que lo hicieron en la primera vuelta electoral, tanto Novoa como Luisa González, básicamente van a conservarlos, pero los votos necesarios, adicionales, los votos decisivos, que es de la gente que está indecisa o la gente que votó por otras opciones políticas, terminan asustados. Claro. Y esa intención es realmente perversa, porque lo que están orillando a la gente es a votar por el mal menor. No sé si le ocurre a usted, Jaime, pero por lo menos de diversas conversaciones, incluso de reuniones de focus group que hemos desarrollado con algunos amigos a propósito de las actividades académicas que desarrollamos y de consultoría, ocurre de que en una parte de la gente, aparte de la polarización existente, los indecisos o los que votaron por otras opciones le están obligando a votar por el mal menor. Y cada una de esas dos opciones en el post-debate, después del día domingo en que comparecieron tanto Novoa como de igual forma la candidata González, han buscado las formas, tanto en redes sociales como de igual forma en sus alocuciones, en sus entrevistas, de decir, sí, sí, justificar cómo actuaron el día domingo, pero plantear, dice, ella es todo eso, pero yo soy la opción. Es decir, no está la campaña electoral en función de sus propuestas, de sus programas, incluso del contenido ideológico y político de sus candidaturas, sino más bien en el cuestionamiento y en el desdén de su contrario. Pancho, hay un segmento de la población dando una lectura de diferentes opiniones. Hay un segmento de la población electoral que se quedó como desencantada después del debate. Sí, es que fueron 2 horas de un bochornoso evento, Un bochornoso en, enfrentamiento, sí, en donde haciéndose parecieran, incluso hasta con la familia, como en el caso de la parecieran dos señora jefes, González. parecieran dos jefes de una pandilla de un barrio en donde están peleándose el control de la esquina. Tal cual, tal cual, Jaime. ¿Qué diferencia hay en el del debate electoral con dos jefes de pandillas enfrentados en un barrio específico por saber quién es el dueño de la esquina? Permítame hacer incluso esa comparación. Y digo esto porque hay algunas, creo yo, dos certezas que nos queda del debate electoral. Uno es que el presidente Noboa no cobrará los impuestos a su padre, a Álvaro Noboa, que le debe al Servicio de Rentas Internas. Esa es la primera certeza, que lo dijo el propio presidente de la República. Y la segunda certeza es que la señora Luisa González, la candidata del correísmo, reconocerá el mandato fraudulento del señor Nicolás Maduro. Y lo nuevo, La dictadura. digamos, sí, y lo nuevo que nos llama la atención particularmente, es que al puro estilo de su aparente contradictor, que es el señor Donald Trump, va a tener una posición xenófoba de, excluir a los venezolanos de nuestro territorio, de Eso deportar a digo, los, no. a los...
a los Francisco, llamó venezolanos. la atención ese doble discurso de la señora González cuando Desde luego. antes sostenía y decía que los ecuatorianos se están yendo para Venezuela porque allí las condiciones de vida son mejores que en nuestro país. Y en el debate dice que va a expulsar a los venezolanos del país. Para mí ese no es el doble discurso. El doble discurso tiene que ver desde su posición aparentemente progresista. Y el progresismo implicaría de que se creen conceptos como la ciudadanía universal, que se creen conceptos como el ejercicio de la soberanía nacional y conceptos también adicionalmente alrededor del laicismo. Y tomo estos tres elementos porque le quiero comentar qué es lo que ha hecho la candidata del correísmo. Entonces, conceptos como la ciudadanía universal son básicamente rechazados por lo que planteó el día domingo en el debate presidencial, al plantear de una deportación masiva de venezolanos. Y eso lo está haciendo Trump, que es un ultraconservador, un ultracapitalista en los Estados Unidos de Norteamérica. Y aparentemente el progresismo en el Ecuador es contrario al capitalismo. Quedan evidenciados y desnudados completamente. El otro concepto, que es el laicismo, implicaría una separación, la secularización del Estado con respecto a la Iglesia. Pero los dos candidatos, tanto Noboa como de igual forma la señora González, han hecho y han firmado convenios o acuerdos con las diferentes iglesias del país, como de igual forma con los grupos pro vida ultraconservadores. Y un tercer elemento que le había comentado es a propósito precisamente de los conceptos de la familia y los conceptos precisamente de la vinculación con el Estado. Todas estas particularidades dejan evidenciado de que del progresismo no tienen nada, sino que se trata básicamente de una misma moneda que tiene dos lados. De un lado el correísmo y de otro lado el candidato a presidente, pero que tienen el mismo fin, y el mismo fin queda justificado por su práctica social durante este largo tiempo donde ellos han sido gobierno. Entonces, por ejemplo, critican tanto, incluso en el propio debate electoral escuchamos, sobre la concesión del campo petrolero Sacha, que trató e intentó el presidente de la República, el señor Noboa, pero nada dicen cuando el propio presidente Correa, jefe de la señora Luisa González, concesionó el campo Auca y el campo Suchufindi. Son prácticas semejantes. Iguales, iguales. También critican la firma del Tratado de Libre Comercio con China, que lo ha hecho el gobierno de Noboa, pero no se recuerdan que en el año 2016 firmaron el acuerdo de multipartes con la Unión Europea, que es un TLC con la Unión Europea. O sea, a pesar de los nombres que sean un poquito diferentes, pero el problema es que el objetivo y la concreción de la política pública ha sido semejante en el tiempo del correísmo que en el tiempo de Noboa. La diferencia son los intereses efectivamente que se juegan. Claro, los intereses son las élites, los intereses es el imperialismo, pero son de distinto color. Usted sabe, Jaime, los cuencanos, cuencanas, los azuayos, los cañarenses, los ecuatorianos y ecuatorianas, quiénes fueron los grupos económicos que más plata acumularon, monopolizaron durante el correísmo. Y es el grupo El Juri, y es el grupo efectivamente Ortiz. Usted podrá ubicar cuántos centros comerciales construyó, por ejemplo, el grupo Ortiz durante el tiempo del correísmo, cómo amasó efectivamente la importación, sobre todo de productos. Y en el tiempo particularmente en la década del correísmo, cómo se engrandeció, cómo acumularon más riqueza, se volvieron más millonarios el grupo Novoa, precisamente con el grupo, perdón, el grupo El Juri, con los contratos que tuvieron precisamente con el Estado ecuatoriano. Y eso que ocurrió en el tiempo del correísmo también está ocurriendo en el tiempo de Noboa, solo que ahora los grupos económicos de poder ya no son distintos apellidos al señor Correa o al de la señora Luisa González. Ahora los apellidos de quienes están acumulando riquezas ingentes tienen el mismo nombre, tienen el mismo apellido, que es los Noboa. Tanto la señora Isabel Noboa de Pontón como su padre, Álvaro Noboa. Por cierto, la señora Isabel Noboa también tuvo ganancias extraordinarias durante el tiempo del correísmo. Recuerde usted nada más, y es un hecho que no lo dijeron ni del uno ni del otro lado en el debate electoral. La concesión, por ejemplo, del puerto de aguas profundas de Pozorja, que fue entregado al grupo DP World, un grupo catarí, pero lo administra la señora Isabel Noboa de Pontón.
El propio Correa lo llamaba la Isabelita Novoa. ¿Ya? Y la señora Isabelita Novoa, que administra el puerto de aguas profundas de Pozorja, debería rendirle cuentas al Estado ecuatoriano y a la población. En el tiempo del correísmo, que concesionó el puerto de aguas profundas de Pozorja, permitió la administración de la señora Isabel Novoa, porque desde allí están saliendo las drogas, Jaime. Ese es el puerto donde mayor cantidad de exportaciones e exportaciones existe. La carga de exportación y de importación, en por lo menos el 70% está concentrado en el puerto de aguas profundas de Pozorja. Y la droga que está siendo repartida particularmente a Europa, camufladas en cajas de banano, son efectivamente exportadas desde el puerto de aguas profundas de Pozorja. Entonces, en determinadas cosas han estado coludidos y han trabajado juntos. Incluso en la primera parte del gobierno de Noboa pusieron sus votos en la Asamblea Nacional para perdonar impuestos a los grandes ricos, para aprobar, entre otras cosas, la ley cero apagones, para permitir también el incremento al IVA, porque no archivaron el proyecto de ley, sino solamente votaron en contra, que es una maniobra, pero ahora se muestran efectivamente como distintos. Se tratan de dos caras de la misma moneda. Pancho, volviendo al tema del debate, el formato, Pancho, ha sido muy cuestionado, el formato, este formato rígido que que entregó el Consejo Nacional Electoral, parece que a propósito, ¿no? Hicieron un formato donde no podía la moderadora salirse de las casillas. Ese formato, ojalá para el próximo debate le echen al tacho de la basura. ¿Cuántos ojalás tenemos que esperar, Jaime? Muchos, Yo he muchos. escuchado por lo menos de las tres últimas debates de los finalistas, criterio semejante al que usted está planteando ahora, o Porque, recomendación semejante. porque ¿qué papel jugó la periodista? No, es solamente una lectora de preguntas y una controladora de tiempo. Nada Manejando más, manejando el cronómetro, nada más. nada más, No tuvo nada más. ningún papel, fue un pobre papel de la señora. Y esa condición lo puede hacer la propia inteligencia artificial. Usted programa de que lea la lectura, lea la pregunta, de que Pregunte, responda, escoja pregunte, la responda, pregunta, pregunte, responda, sí. pero Con absolutamente una nada más. grabadora era suficiente. Pero el problema de fondo no es ese, Jaime. Sí, El sabemos que no problema es de eso. fondo es que tenemos un país polarizado por una especie de camisa de fuerzas en el que nos han metido a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, en donde les fuerzan a pesar de alrededor de una u otra tendencia. Pero lo más peligroso es que esa polarización, esa suerte de polarización, está llevando a niveles de violencia, de confrontación, de división profunda de la sociedad ecuatoriana. ¿Ya? Y que en el futuro inmediato no va a haber condiciones efectivamente de gobernabilidad como ha sido el interés de las élites de este país. Ya. Usted recordará lo que nos plantearon, que era necesario una especie, que como hay muchos partidos, era necesario dos o tres partidos, que eso signifique de que en la Asamblea Nacional exista gobernabilidad. Pero le pregunto, Jaime, y reflexionemos. Ahora van a tener buena parte de la representación política en el Parlamento, ABN, que es el oficialismo por el momento, y también el correísmo. ¿Y habrá gobernabilidad? Cuando básicamente la diferencia entre uno y otro es solamente de un asambleísta. Y no habrá gobernabilidad porque no hay los votos suficientes de uno o de otro bloque, de uno u otro proyecto político, de una u otra tendencia para imponerse en el legislativo. Y en el propio debate electoral dejaron establecidos las dos fuerzas políticas de que no existe posibilidad de que se pongan de acuerdo frente a determinadas políticas que tengan que discutir la Asamblea Nacional. Por lo tanto, los niveles de polarización, los niveles de ingobernabilidad, los niveles de disidencia que exista precisamente de la sociedad ecuatoriana, de unos con respecto a quién gane en la presidencia de la República, pero pueden significar de hacer una predicción social de que va a ser un periodo de importante inestabilidad que signifique movilización, reclamo de la gente en la calle, frente a ofertas electorales, frente a propuestas de gobierno en el que no van a calzar con los intereses del ecuatoriano y ecuatoriana e incluso, en algunos casos, en desobedecer el pronunciamiento popular que se pueda ver en las urnas
a propósito de las ofertas electorales que hayan hecho. Pancho, el debate presidencial entonces no sirvió para inclinar la balanza. Yo creo que no, porque no logran seducir a los indecisos, ni a quienes votamos por otras opciones electorales. La gente esperaba allí precisamente respuestas. Yo revisé un dato importantísimo, Jaime, de que alrededor de 10,5 millones de ecuatorianos estuvimos pendientes del debate, ¿ya? De los 10,5 millones de ecuatorianos, hay un número semejante de votantes que ya tuvo una primera vuelta electoral, el señor Novoa y la señora González. Pero los que no votaron por ninguna de esas dos opciones, que es el 12% de los votantes de la primera vuelta electoral, en este momento tenemos un desdén, tenemos una desesperanza. Tenemos adicionalmente la urgencia de conocer hasta las últimas consecuencias que es verdad tienen las diferentes denuncias hechas por cada una de las personas debatientes. Y hay una inclinación de ese desdén, de esa desesperanza que tenemos, de que puede ser posible de que el voto nulo sea mayor de lo que fue ya en la primera vuelta electoral, porque ninguno representa a la opción que tenemos los indecisos o que tenemos la gente que votamos por otras opciones. Pancho, pero ¿cuál es el mal menor que usted ya señaló hace un momento? Es que imagínense qué tipo de democracia vivimos, que debemos votar por el menos peor, por el menos malo. Y el menos malo y el menos peor ahora está tratando de tasarse frente a la condición yo tengo menos vínculos con las mafias, o yo soy menos corrupto, o yo no soy tan agresivo para ser autoritario y para ser efectivamente dominante dentro de las instituciones del Estado. ¿Debemos efectivamente sujetarnos de esa camisa de fuerza? Es la pregunta, Pancho, pero Jaime. Yo en lo particular me ante esa situación. Pancho, hablando de violencia y agresividad, sin duda que la señora González ganó ese debate. Mira, Jaime, si es que podemos, si vemos tan solamente desde diferentes puntos de vista, vamos a tener diferentes criterios. Por ejemplo, la contundencia y forma de hablar, la fuerza que tuvo, evidentemente es la señora González. Pero yo he visto también algunos análisis alrededor de la caballerosidad, de la majestuosidad, del respeto, del poder, que se lo asignan la victoria del debate al señor Novoa. Y van a existir criterios de este tipo. Si es que la una es más frontal o el otro es más caballero. Pero el problema no está alrededor de las formas, está alrededor del El fondo. fondo. Y el Ah, fondo es que hay un fantasma muy grande alrededor de quién pueda ser presidente o presidenta de la República a partir de mayo del 2025, en que cualquiera de los ecuatorianos dudamos si tiene vínculos con el narcotráfico o con las mafias, si es que tiene vínculos tan fuertes con los casos de corrupción como se plantearon de un lado y de otro, y ya, si es que es tan presente y autoritaria como lo blandieron efectivamente las dos posturas. Por bien, lo tanto, no hay esperanza. bien, Pancho. Finalmente, Nada va a cambiar. finalmente, este periodo electoral de la segunda vuelta, entendemos que servirá de algo o cuál será la estrategia de los candidatos. No va a cambiar, Jaime. Recuérdelo, hasta el día 13 de abril, que asistiremos a las urnas, estará efectivamente la campaña basada sobre el miedo alrededor del otro y en encarnar que yo soy el mal menor. Y eso es visible, creo, y para todos los ecuatorianos y ecuatorianas. No sé, yo soy consumidor de redes sociales. Y si usted quiere ver una música o las noticias o lo que fuera, su programa favorito, va a encontrar en todas las redes sociales que le sale propaganda, pero no alrededor de lo que propone el candidato, sino más bien de los negativos que tiene el contrario. Y así está alimentada la campaña electoral. Y quieren inducirnos alrededor del voto negativo. El voto en contra del yo voto a favor de este o de esta para oponerme al otro, al contrario, o a la otra. Y eso es lo lamentable. Y lo lamentable es que quieran ponernos en esa camisa de fuerza. ¿Esa es la valía que tiene la democracia? ¿O necesitamos tener posiciones distintas de que no nos
una camisa de fuerza que no tenemos la obligación de dejarnos efectivamente de amordazar para obtener un punto de vista contrario y que tenga una objeción de conciencia con respecto a los dos candidatos finalistas, que lamentablemente la polarización construida por los grupos de poder y el eco de los grandes medios de comunicación dio como resultado esta hiperpolarización violenta, vergonzosa, muy opaca, y que creo yo incluso que en la campaña electoral puede haber actos de violencia mayores por la composición del debate, por la distribución de las fuerzas y sobre todo por la fanatización que han hecho alrededor de su núcleo fuerte de, de colaboradores y también de seguidores, que significará que de un lado y de otro pueda problematizarse más la situación. Bien. Francisco Escandón, en este espacio democrático, Pancho. Gracias por el análisis y será hasta la próxima. Gracias, Jaime. Un fuerte abrazo para todos y todas.